El cristiano, por lo general, está acostumbrado a vivir su vida o su día sin hacer nada, sin acercarse al Señor y pensando, el miércoles yo voy y el pastor al último, él dice, vengan todos y den un grito y Dios los va a prosperar. Y no pasa nada. ¿Sí? Porque no hicimos lo que se nos enseñó el pastor en 1 hora y media que predicó. Lo que queremos es el grito, nada más, pero no hacer lo que él enseña. ¿Sí? Eso es tremendo, ¿verdad? Por no escuchar la voz para aumentar nuestra fe. ¿Verdad? ¿Por qué tanto cristiano está enfermo? Porque no escuchamos la voz de Dios. Dios en su palabra aquí dice que tiene muchas maneras en hablar y Dios nos dice todo con medida, nada con exceso. Eso aplica en todo, en los chicharrones, en las papitas, en la comida, en todo, ¿verdad? Pero no escuchamos la voz. Pero esta noche Dios quiere aumentarnos nuestra fe. Y aquí en la Biblia enseña que en cierta ocasión Jesús y sus seguidores andaban en el mar, ¿sí? Y empezó el mar a hacer una tormenta, ¿sí? Y Jesús estaba allí en reposo, ¿sí? Los que le seguían se asustaron, así como usted y yo. Cuando viene cualquier cosita, nos asustamos, ¿sí? Y nuestro error siempre, por lo general, es hablarle al hermano más ungido. Hermano, es que estoy en este problema. Y el Señor ahí esperando a que le llamemos. ¿Sí? ¿O no? ¿O estoy echando mentiras? Cuando se viene alguna enfermedad, ¿a quién acudimos así rápido? Al ser humano. Y el Señor, acá estoy. Acuérdate que aquí dice, clama a mí y yo te responderé. No, acudimos al que supuestamente es más ungido, sin saber que a lo mejor ese ungido tiene más necesidades que nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Es tremendo esto, pero es la realidad. Y dice que se acordaron que ahí estaba Jesús. Y Jesús se enojó, bien tremendo. Así como se enoja usted cuando le habla a su hijo. ¿Sí? Pero Jesús en su misericordia les dijo, ¿por qué dudáis? Si fuisteis al rema, al cara a cara, al reto de valientes, al 5 en 1, al 2 en 1, a todo eso, ¿por qué dudáis? Si has escuchado aquí un mensaje, tras otro mensaje, tras otro mensaje, tras otro mensaje, ¿por qué dudáis? Hombres que de poca fe, porque es muy diferente
asistir a la reunión que escuchar al Señor. Porque quizás aquí algunos están aquí asistiendo, pero no están escuchando. ¿Sí? ¿Sí? Pero esta noche Dios quiere que usted aumente la fe. Siempre he dicho, si usted tiene aquí 5 o más años, ¿sí? Escúcheme eso, 5 sí. Usted y yo no deberíamos de tener ninguna necesidad. ¿Sí? ¿Verdad? Porque se supone que escuchamos ya mucho y nuestra fe estaría súper grande. ¿Sí? Pero tal parece que entre más escuchamos, más es que el llorar y el crujir de dientes. ¿Sí? Pero Dios quiere que esta noche usted y yo aumentemos nuestro nivel espiritual para nunca escuchar jamás entre los cristianos, porque es a diario escuchar, y es que el diablo me trae, y es que soñé al diablo y era un monstruo grande, y yo le decía, en el nombre de Jesús vete, en el nombre de Jesús vete, y no es una pelea tremenda, no, al contrario. Que el diablo sueñe con nosotros y que el diablo, él diga, ya no lo soporto y me persigue y ayuna y ora y clama, ya no me deja dormir. ¿Qué hago con esto? Tengo una lucha pues con este tremendo cristiano fiel y con fe. No, al contrario, escuchamos, hermano, es que el diablo, es que ya me trae. Es que este dolor, esta queja, esta necesidad, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, hermano. Acuérdese que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Dios en su palabra ahí dice que nosotros aplastaremos ¿a quién? Al diablo, al Satanás, a la enfermedad, a la escasez, ¿sí? Pero siempre que tenemos algo, siempre le echamos la culpa al diablo y por lo general es culpa de nosotros. El diablo nunca nos dijo en Sear, ve y compra a 6 meses sin mensualidades. Y esto también, a 18 meses sin mensualidades. Y a esto también. No, fue uno el que lo compró, ¿sí? Platican. Yo no sé. Que se encontraba platicando el presidente y el diablo. ¿Sí? Muy tristes los dos. Y el presidente le preguntaba al diablo, ¿pero por qué estás triste? Y el diablo le contesta, es que siempre me echan la culpa a mí. Siempre me echan la culpa a mí. Yo nunca les he dicho que coman mucho, lo que sea. O que compren más de lo que no tienen. ¿Sí? Y el diablo le pregunta al presidente, ¿y tú? Y dice, yo estoy igual, todos me echan la culpa a mí. Porque recibo le salió altísimo. Yo nunca estuve allí para que estuvieran viendo el internet, la televisión hasta la 1 o 3 de la mañana. ¿Sí? Pero siempre le echamos la culpa a alguien. Y mientras sea así,
no vamos a salir adelante, ¿sí? Así es que es porque no tenemos la suficiente fe para enfrentarnos a las ¿qué? A las tormentas, ¿sí? Y le quiero platicar qué es fe. Y aquí dice el Señor en su palabra, Él dice, es pues la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es como un músculo, hay que ejercitarla diario, ejercitarla diario, ejercitar la fe diario, porque el mundo necesita nuestra fe. ¿Sí? Yo no puedo ir a compartirles a alguien si estoy hasta acá de enfermedades y endeudado y en el matrimonio y con los hijos y con todo, ¿verdad? Pero cuando yo tengo fe, yo le puedo compartir a alguien y decirle, Jesús te sana. Jesús puede arreglar tu matrimonio. Siempre he dicho que el matrimonio se arregla con 3 personas, nada más, y de ahí para el real todos son sobrantes. Su esposa, el esposo y el Señor. ¿Sí? Pero nuestra fe, que es muy poquita, ¿sí?, no nos alcanza para arreglar nuestro matrimonio y siempre le andamos pidiendo ayuda a otros. En una ocasión se me acercó un hermano y me dijo, hermano, necesito que se me da un consejo sobre el matrimonio de mi esposa, así, ¿verdad? Y le dije, ¿a cuántos tú le has solicitado este consejo? No, pues a 5, hermano. Y le dije, pues hasta 5 llegaste, porque conmigo yo no quiero ser el 6, así es que, ¿verdad? Si no escuchó al Señor y si no escuchó a 5, pues yo no quiero ser el 6, ¿verdad? Por nuestra falta de fe. ¿Sí? Fe es esto, hermano. Es ir caminando sobre lo que el Señor dice. Si el Señor dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, así yo voy a caminar. ¿Sí? Dios se agrada con los que tienen fe. ¿Sí? Yo por eso les dije al principio, yo voy a vender 1 millón de libros. Y quizás usted platique, pero si a usted no lo conoce nadie. ¿Sí? Pero yo siempre he dicho que lo que es imposible para mí es posible para Dios. ¿Sí? En todo. ¿Sí? Pero es importante que escuchar su voz atentamente y además para aumentar la fe necesitamos hablar fe, ¿sí?
Y por eso Dios en su palabra ahí dice resistir al diablo, o sea, resistirlo siempre, ¿verdad? Y dice, y de vosotros huirá. Pero a veces algunos traen al diablo siempre, no huye nunca porque lo apapachan. Ay, Señor, me siento también con este dolor para que me apapache mi esposa, mi mamá, mis hermanos. Aquí los tengo todos. ¿Sí? Pero si resistimos al diablo y le decimos, este dolor no es mío, esta enfermedad no es mía, esta escasez no es mía. ¿Sí? Eso es resistir al diablo. Yo estoy sano. Yo estoy completamente libre. Porque qué tremendo es el que usted venga a gritar el domingo, soy libre, y el lunes esté más atado que nada. Eso es lo más tremendo. ¿Sí? Pero él dice, hay que confesar que Dios hace lo imposible. Y usted, si asiste en un tiempo, yo le pienso traer. Este es el libro 999,000, ¿qué? 99. Este es el del millón. ¿Verdad? Fe. ¿Quién quiere este libro, el del millón? Pero no, en aquel tiempo, cuando sea el del millón. Porque Dios es fiel. Dios se agrada con los que tienen fe. ¿Sí? Y el por qué necesitamos que el cristiano esté lleno y su fe sea grande. Porque hay gente que no tiene fe o tiene casi nada de fe. ¿Sí? Y se nos acercan a nosotros, que se supone que tenemos mucha fe. Hermano, es que necesito esto porque esta enfermedad, y lo primero que hacemos es enviarlo con un especialista. Hermano, mira, este especialista está tremendo. Nuestra respuesta es el decirle, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. ¿Sí? Un cristiano tiene que vivir completamente sano y vivir como sano, porque hay otros que no tienen ninguna enfermedad, pero pareciera que tuvieran plagas hasta arriba. ¿Sí? Por la falta de fe. Aquí dice que fe es la convicción de lo que no se espera. Yo conocí a cierta persona, mire, su fe, y él medía 5XXL, o sea, grande estaba. ¿Sí? Y un día él dijo, me pienso comprar esta playera chica y yo tengo que entrar en esa playera. Es la convicción de las cosas que no se esperan. ¿Sí? Fe a veces es ridícula.
fe a veces es atrevida. Un día el profeta Elías, él clamó y dijo: por mi palabra que no va a llover. Muy atrevida, ¿sí? Así necesitamos ser nosotros. Por mi palabra que mi esposa vuelve. Hablarlo. Por mi palabra que consigo novio o novia. Por mi palabra. Por mi palabra que yo consigo ese coche. Por mi palabra. Por mi palabra que yo soy sano. Por mi palabra. Por mi palabra que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Porque hay gente que está asustada por la crisis. ¿Sí? Y un día escuché al pastor, y esto es bien tremendo. Escuchen esto, porque a veces así somos. Bueno, así son ustedes, yo no. El pastor enseñó en cierto lugar y él dijo: es malo que en el país exista crisis, pero lo más tremendo es que el cristiano se le meta esa crisis en la mente y en el espíritu. Y para sacarla de allí está bien difícil. ¿Sí? Hay cristianos asustados porque aumentó el dólar, y cristianos que ni conocen el dólar. ¿Sí? ¿Sí? O sea, eso es tremendo. ¿Sí? Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, para recibir un milagro se necesita ¿qué? Fe. Dios lo puede hacer todo. ¿Sí? Y Dios admira a los que tienen fe. Un día se acercó un centurión a Jesús y le dijo: si tan solo tú dices la palabra, mi siervo sana. Y el Señor se sorprendió, dijo: ay, Señor, ni en la fe existe este tremendo. Ni siquiera a los que han ido al rema y al cara a cara es como este tremendo. Se admiró. ¿Sí? Eso es tremendo, ¿verdad? Dios se agrada de los que tienen fe. Su palabra dice que es imposible agradar a Dios sin fe, ¿verdad? Porque hay cristianos que viven como el viejito en el rancho. Había un viejito que les platicaba a sus nietos y les decía: no, hombre, mijitos, cuando te subes al avión, no, hombre, se siente al subir, se siente aquí el estómago y no, pues arriba ahí comes y cenas y todo bien bonito. No, pues al bajar, se siente así feo. Y sus nietos le preguntaron: ¿algún día tú te has subido? No, mijito, me dijeron. Y así estamos a veces. No experimentamos lo que el Señor
hace en nuestras vidas, sino me dijo aquel que el Señor la sanó, me dijo aquel que el Señor hace milagros, me dijo aquel que Dios hizo esto y esto, ¿sí? Estamos acostumbrados a aplaudir los milagros, pero no nos hemos acostumbrado a recibir los milagros. Eso es lo más tremendo, ¿sí? Hay que acostumbrarnos a recibir el milagro a diario de el Señor, y para eso se necesita ¿qué? Fe. ¿Sí? Fe. Se puede conseguir cualquier cosa con fe, ¿verdad? Y quien se preocupa es porque no tiene fe. Yo por eso les siempre he enseñado, si usted le debe a alguien, usted no se preocupe, el que se tiene que preocupar es él, usted ya se lo gastó, ¿sí? Usted necesita ocuparse en pagar, ¿sí? Pero usted no se preocupe. Si usted se preocupa es que tiene muy poquita fe. Pero si usted se ocupa y tiene fe, Dios le va a ayudar. Mire, usted puede liquidar su cuenta sin soltar ningún quinto, ¿verdad? Puede hacerlo. Dios lo puede hacer. Si yo le debo a Noé 100,000 pesos, yo me ocupo en pagarle y le digo, Noé, no tengo, mira, estoy en esto, estoy sin chamba, estoy en esto, ¿verdad? ¿Sí? Sabiduría, ante todo sabiduría. Y Noé dice, bueno, ahí déjalo. Pero me ocupé en pagarlo. Noé, esto es lo que junté, 5,000 pesos. 5,000 o nada, 5,000. Pero me ocupé, ¿sí? Pero ¿cuánta gente sufre en todo? ¿Sí? Porque se preocupa, ¿sí? ¿Sí? Estoy preocupado por esto. ¿Sí? A veces le tenemos más miedo a los recibos que al diablo. ¿Sí? Y estamos esperando el recibo. Y ahora, ¿cuánto vendrá? Fe es la convicción que así es. Y se nos enseña en San Mateo 13, en el versículo 22, el por qué se muere la fe. Cuando aquí dice el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño que de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si la fe es por el oír la palabra, pero viene el afán, eso que va a ahogar nuestra fe, el afán en este mundo, ¿sí?
nuestro afán en aumentar el día a 30 horas. El Señor ahí dice en su palabra: por nada estéis afanosos. Yo me sorprendo en los jóvenes afanosos en conseguir a alguien. Una pareja, ¿sí? Pero si escucháramos la voz de Dios atentamente y la pusiéramos por obra, escogería a quién. Estos me andan siguiendo, pues, ¿a quién escogeré? A este. Y usted no anduviera siguiendo a nadie. Si escucháramos atentamente su voz y la pusiéramos por obra, yo escogería el empleo, el que me conviene más, entre los que me siguen. ¿Sí? Eso es tremendo. Fe, la convicción de lo que no se ve. Usted está enfermo, usted diga: yo estoy sano, resisto al diablo y no acepto la enfermedad, llámese como se llame, porque Dios es fiel. Mire, le pienso platicar cierta historia real, porque yo no soy como el viejito en el rancho. Un hijo mío, él al nacer, esto de aquí, él aquí no tenía esto de aquí. ¿Sí? Y a los 3 años le dijeron en el hospital: no, pues hay que romperle aquí, pues hay que hacerles unas cosas aquí, ¿no? Pero un día, en cierta iglesia, un pastor que tenía mucha fe, ¿sí? Mucha fe, él dijo: yo me pienso sentar aquí y hasta que el Señor no haga el milagro, no me voy a levantar. Hubo 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Como a los 40 minutos, mi hijo, el Señor le puso esto de aquí. Este es el Dios el que les estoy predicando. ¿Sí? Este es el Dios real, el Dios que todo lo puede, ¿verdad? Entonces es por eso que necesitamos aumentar nuestra fe y platicarle al mundo: Dios te va a prosperar. ¿Sí? Dios es el que va a hacer el milagro, porque la especialidad en el Señor es hacer milagros. ¿Sí? Es su especialidad en hacer milagros en usted, y por su misericordia hace milagros. Y si usted no tiene fe, acuda a la misericordia de Dios. A veces
se nos olvida que el Señor, su misericordia es para siempre. Se nos olvida eso. Pero aún el Señor tiene misericordia. Y aún si usted dice, este problema está muerto ya no se puede hacer nada, Dios de ahí puede resucitarlo. Y lo tremendo en el Señor, y eso es lo que más me encanta del Señor, es que a nadie le tiene que pedir permiso. Eso es lo tremendo del Señor. Porque si me pidiera permiso el Señor para sanar a ciertos de aquí, ya diría, no, Señor, así déjalo mejor, que sufra más. O si el Señor me pidiera permiso para entregarle algún coche a ciertos de aquí, no, Señor, ya anda en camión para que sepa lo que estamos. Pero no, Dios no es así. Dios salvó, sanó y restauró al hombre más malo que había en los tiempos de él, por su misericordia, ¿sí? Por su amor. Y esta noche Dios quiere en que aumentemos su fe en Él. Yo invito a los que platiquen, hermano, yo necesito que el Señor me aumente mi fe, ¿sí? Y Dios va a aumentarle su fe porque usted escuchó su palabra. Y en esta noche yo quiero que se pongan de pie, y aquel que necesite que el Señor aumente su fe, aquí está el altar, y platicarle al Señor, yo quiero ver tu presencia en este lugar. Yo quiero que aumentes mi fe y ser agradable ante ti, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Dios se mueve en este lugar. Yo sé que Dios aún hace milagros. Yo sé que Dios puede restaurar su matrimonio, su familia. Yo sé que el Señor quiere. Dios quiere aumentarle la fe. Usted necesita que su fe se aumente para enfrentarse a las situaciones en que se encuentra. Ninguna enfermedad soporta la fe que usted tiene. Ninguna plaga soporta nuestra fe y confianza en el Señor. Se tiene que ir. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor, estás aquí, Señor.
presencia real, Señor. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Señor, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Tu presencia, Señor, es real. Siento tu caminar. Gracias, Señor. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Tú eres real, Jesús, tú eres real, Espíritu Santo. Con mi fe te alcanzaré. Sí, Señor, solamente con tu fe, Señor. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Tú eres real, Jesús. Y a tu imagen transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Sí, Señor. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y a tu imagen transformado yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo,